Bueno, pues buenas tardes. Primero quiero agradecer a Rosario Sánchez, directora del Grupo Inmobiliario de Canaco, por la invitación, por la organización de este evento. A todos ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias. Creo que es muy importante aprovechar estos eventos para, uno, informar lo que nosotros hemos venido haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuál es la intención, por qué, cómo se construyen las cosas, porque hay mucha desinformación del trabajo que hacen muchos funcionarios públicos, pero específicamente el trabajo de los diputados, ¿no? Y de ahí el desprestigio y de pronto las campañas negativas en los medios de comunicación. Entonces estos foros nos vienen muy bien porque además de que son actores especializados en el sector, nos sirven para explicar que detrás del trabajo, o sea que si bien es cierto que igual hay diputados o funcionarios, así como también empresarios y estudiantes que no hacen del todo bien su trabajo, hay toda una parte, yo diría, mucho más importante, mucho más significativa, que construye las cosas de una manera en la que no solamente está el trabajo de un legislador o dos, sino de muchos actores involucrados en la materia. Y creo que esta es una muy buena oportunidad de demostrarles cómo se construyó este ejercicio de la nueva ley de vivienda en la Ciudad de México y hacia los retos que tenemos por delante también, para que de pronto no invertamos pues nuestra energía como ciudadanos en situaciones o proposiciones que no sirven de mucho, sino pongamos atención en las grandes oportunidades que tenemos por delante y exijamos a las autoridades dar avances sobre esas grandes oportunidades que tenemos por delante. Y actualmente en la Ciudad de México nos encontramos en esta oportunidad única e histórica en la que, si no aprovechamos, vamos a perder una gran oportunidad de planear una ciudad, de construir la ciudad que queremos, que garanticen las inversiones de ustedes, no nada más ahorita, sino hacia el futuro, y que sobre todo garantice una ciudad con una mejor calidad de vida para nuestros hijos, que me parece que es lo más importante, ¿no? Si no brindamos calidad de vida como inversionistas y como empresarios a los usuarios finales, a los ciudadanos, en realidad lo que estamos haciendo es atentando contra nuestras propias inversiones en el futuro, porque no va a haber quien quiera vivir en esta ciudad y no va a haber quien pueda comprar en esta ciudad. Entonces, el trabajo que hagamos conjuntamente para un beneficio colectivo y para un beneficio conjunto, si lo hacemos bien, repercute en el beneficio individual de todos los sectores involucrados, sea el sector empresarial, sea el sector público y sea el sector social a través de su ciudadanía. Entonces, muchísimas gracias por este espacio para poder explicar lo que hemos venido haciendo en la Asamblea Legislativa. Yo tengo dividida la presentación en tres partes. La primera es un diagnóstico, que me voy a ir muy rápido porque ya muchos de los datos que tengo ya lo vieron con la diputada Margarita Martínez Fischer, pero sí a cada uno le voy a dar un spin, no propiamente de la ley de vivienda, sino de estos retos que también tenemos que poner atención como industria para que se empiecen a hacer en la Ciudad de México. La segunda etapa de la presentación es el proceso de construcción de la ley de vivienda, que me parece que es muy importante también mencionarlo para que sepamos cómo se construye el trabajo legislativo y todos estos retos que vienen por delante, sepan cómo los vamos a construir y aprovechemos estos canales que se van a abrir para también participar en la construcción de las mismas. Porque recordemos, vivimos en una democracia, pero vivimos en una democracia que es representativa, es decir, nosotros elegimos a nuestros representantes, a nuestros funcionarios públicos para que tomen las decisiones que nos repercuten a todos, pero dentro de esta representatividad hay espacios que estamos abriendo para escuchar la voz de los autores involucrados. Entonces estos espacios hay que aprovecharlos, porque si no, luego viene la descalificación nada más porque sí, ¿no? Y en su momento se abrieron los espacios para todos. Y finalmente los beneficios de la ley de vivienda, de la norma de trabajadores que también aprobamos y los retos que tenemos por delante. Para empezar, ¿cómo me dijeron que avanzaba? Ya. Este es un mapa
este es el diagnóstico de la Ciudad de México con la cual nosotros partimos para hacer un análisis de cuál era la situación de la vivienda en la ciudad y por la cual llegamos a la conclusión que necesitábamos una nueva normativa. Este es el de Margarita, se explica mucho más. Es la manera en la que ha venido creciendo la ciudad en los últimos 30 años, en la que, como podemos ver, tenemos un crecimiento en los últimos 30 años del 1.41% anual de nuestra población, frente a un crecimiento anual del 8.56% de la masa urbana. Como bien lo explicó Margarita, estamos creciendo de manera expansiva, de manera horizontal, en la que desaprovechamos todos los servicios, todos los recursos, no solamente naturales, sino también públicos que tenemos en las delegaciones centrales de la ciudad, y no estamos fomentando un desarrollo sostenible que sea amigable con el medio ambiente, pero sobre todo con la calidad de vida de las personas que vivimos en la ciudad. Y este es un tema muy importante para nosotros, porque como bien lo dijo Margarita, en la zona de aquí, ¿no?, y algunas otras, pero sobre todo en esta, tenemos un suelo de conservación en el que supuestamente no se deberían de seguir haciendo construcciones. ¿Cuál es el tema? Que si nos acabamos esta zona de conservación, y porque es muy importante para nuestra ciudad, a partir de estos bosques es como se alimentan nuestros mantos acuíferos. Y si nosotros nos acabamos esta zona de conservación de nuestra ciudad, lo que estamos haciendo es negar la posibilidad de alimentar nuestros mantos acuíferos en la ciudad. Entonces, como empresarios, de verdad, el tema de preservar el suelo de conservación es fundamental, porque una ciudad sin agua es una ciudad que no es rentable para absolutamente nadie, ¿no? Entonces, mientras que se sigue expandiendo la ciudad de manera vertical, hay otras delegaciones, sobre todo en la zona central de la Ciudad de México, que tienen un decremento en su población, con excepción de la delegación Benito Juárez, que tiene un crecimiento particular en cuanto a su densificación, etcétera. Entonces, esto también nos habla mucho de cómo está la Ciudad de México frente a otras ciudades del mundo, ¿no? Y cuál es la agenda que hemos tenido, no nada más como Ciudad de México, sino también como país. Me parece que todavía no tenemos servidores políticos que entiendan el concepto de ciudad, ¿no? Y no nada más políticos, sino también los empresarios mismos. El más del 70-80% de la población en 2030 van a vivir en ciudades. Entonces es importante empezar a construir conjuntamente una agenda de ciudad, y aquí se muestra lo atrasados que estamos como país frente al contexto internacional. Mientras que la Ciudad de México tiene una densidad de 5.967 habitantes por kilómetro cuadrado, que es la ciudad más densa de todo el país, ¿no?, frente a la que le sigue, que es el Estado de México, con 724, muy lejos. Pero cuando comparamos a la ciudad con estas ciudades internacionales con las que la Ciudad de México es comparable, pues estamos muy lejos del aprovechamiento de los recursos. Pues tenemos que Hong Kong, por ejemplo, supera a los 19.393 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, muy lejos de lo que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, específicamente en el tema de vivienda, ¿qué es lo que ha venido provocando esta situación? Principalmente, hay muchos factores relacionados, pero principalmente tiene que ver con el precio del suelo en la ciudad. Mientras que tenemos un promedio de metro cuadrado de 2,000 pesos como media nacional, en la Ciudad de México el promedio ronda entre los 7,780 y los 38,640. Aproximadamente 16,000, 18,000 pesos el metro cuadrado, muy lejos de la media nacional, sin posibilidades de competir con el Estado de México, lo cual propicia la expansión desordenada, horizontal de la ciudad, mermando la calidad de vida, no solamente de las personas que porque no les queda de otras tienen que ser expulsadas de la ciudad, sino de quienes habitamos en la ciudad, porque generamos problemas de congestionamiento, problemas también en la cuestión de nuestros espacios públicos, etcétera. Y entonces, ¿esto qué provoca?
Tenemos por un lado precios del suelo muy altos que rondan entre los 16,000 pesos el metro cuadrado, frente a salarios muy bajos en nuestra ciudad, que corresponden también a la realidad de nuestro país. Vivimos en un país que es pobre y en esta ciudad más del 60% de la población gana entre 0 y 10 salarios mínimos. Es decir, que al que mejor le va de este 60% tiene un ingreso mensual de 7,500 pesos. Nada. Entonces, con este ingreso mensual de 7,500 pesos para poder acceder a una vivienda de interés social, que es la que él hace el Instituto de Vivienda después de la suspensión de la norma 26, que ronda entre los 450,000 pesos, tendría que destinar 4 años y medio de todo su ingreso para poder acceder a una vivienda. Y haciendo, para tener finanzas saludables dentro de su familia y destinar tan solo el 30% para su vivienda, tendría que, ay, no sé qué pasó allí, pero destinar, se tardaría 14 años en comprar una vivienda. Y si ya vamos a la vivienda de interés popular, que también es la hace el INVI porque la norma 26 está suspendida, te tardarían 7 años, 4 meses destinando todo su ingreso y 24 años si destinaran el 30% de su ingreso. Si ya vamos a los créditos de Infonavit, de Fobiste, que nosotros queramos o no, quienes cotizamos al IMSS o más bien quienes cotizamos al ISSSTE o quienes cotizan al IMSS, no nos preguntan. De nuestro salario, mes con mes, hay un porcentaje que se va a un fondo de vivienda para trabajadores. Fondo de vivienda para trabajadores que no podemos ejercer en la ciudad, que rondan entre los 300,000 y el 1,650,000 pesos, que hasta el más alto de los créditos tampoco se puede ejercer en la ciudad. Y si vamos a ese tipo de vivienda, destinando todo el ingreso, serían 17 años y medio o 57 años. Destinando solo el 30% del ingreso. Entonces, bueno, ¿a qué se debe el incremento de los precios en la Ciudad de México? También hay muchos factores que van también desde muchos terrenos subutilizados en los que se especula con el valor de la tierra, como también ustedes saben, también la dinámica y la política de vivienda a nivel nacional que se llevó en el sexenio anterior, los precios del suelo en el Estado de México, etcétera, pero fundamentalmente la variable entre los precios o la fluctuación de los precios se determina por la relación que existe entre la curva de oferta y la curva de demanda. Anualmente nosotros tenemos una demanda en materia de vivienda de aproximadamente 80,000 activos al año, que va entre necesidades nuevas de vivienda y mejoramiento de vivienda. De esta demanda de vivienda anual, tan solo se cubre el 40% de la demanda de vivienda, lo demás se va acumulando, es decir, tenemos una gran demanda que la oferta no está satisfaciendo y esto repercute sistemáticamente en el valor de los precios del suelo en la ciudad. Además de que, a diferencia de otros estados, en la Ciudad de México no contamos con reservas territoriales. Tenemos muchos terrenos subutilizados, pero no así de reservas territoriales. Mientras que Nuevo León, que es la entidad federativa con más reservas territoriales tiene 29,156 hectáreas, en la Ciudad de México solo contamos con 27,1 hectáreas. Y si a eso le sumamos también el entorno que se ha propiciado en la Ciudad de México, en la que no hemos fomentado espacios públicos seguros, infraestructura urbana segura, nos dan estos datos en el que más del 80% de la población en la ciudad se siente insegura en su ciudad. Y esto ha repercutido en el que el 74% haya dejado de dejar a sus hijos salir a los parques para divertirse, que el 51% haya dejado de salir en la noche, que el 30% ya no salga a caminar, que el 21,3% haya dejado de comer en otros lados por temor a ser víctimas de la violencia. Y esto es un tema también delicado que nos tenemos que poner a pensar nosotros con las políticas que estamos llevando a cabo y con lo que aportamos a la comunidad.
Hay dos maneras. Cuando nosotros no estamos satisfaciendo una demanda, más bien hay tres. La primera es, las expulsamos de la ciudad y se van ahí en donde se están haciendo viviendas más baratas, ¿no? Que es principalmente en la zona conurbada y metropolitana de la Ciudad de México. O empiezan a expandirse y se apropian de reservas de suelo de conservación, porque la gente tiene que vivir en algún lugar, o fomentamos hacinamientos. Y con los hacinamientos, en un departamento en el que debería de vivir una familia, porque está construida para una familia, ahora viven 2 o 3 familias, en donde viven 15 personas en un departamento de 70, 48 metros cuadrados, que además no pueden salir al espacio público y esparcirse, con los grandes problemas que esto genera en cuestión del nivel de violencia que estamos generando en nuestra sociedad. Todo esto es parte de una corresponsabilidad que también tenemos que ponernos a pensar, porque son generaciones que estamos generando a partir del desarrollo urbano y que van a tener un impacto importante en la ciudad que queremos el día de mañana, que no es muy lejos y que estamos pagando las consecuencias de ese tipo de ciudad el día de hoy, con el nivel de violencia que estamos viviendo por la inseguridad que tenemos. Y el tema de la movilidad, que ya se los platico perfectamente bien Margarita. Como nos hemos hecho hacia los lados, de pasar de 21 minutos en traslados en 1994, lo subimos a 59 minutos en el 2007 y hoy día contamos entre la 1 hora y media por traslado en el 2015. Pero no nada más tiene que ver con el tiempo que no invertimos, ¿no? Que se gasta, más bien, el tiempo que se gasta en transporte público, en el tráfico, en el coche, y que podría destinarse para cuestiones productivas, para cuestiones de esparcimiento, o lo más importante, para estar con nuestras familias y enseñarle a nuestros hijos a hacer la tarea. En vez de estar gastando el tiempo o invirtiendo el tiempo donde se tiene que invertir, lo estamos gastando en el transporte público. Pero eso no es lo más grave. También estamos repercutiendo de manera muy negativa en la gente, porque como no tenemos un transporte público que sea estructurado, mermamos su economía, en la que tienen que en promedio destinar el 18% de sus ingresos a quienes menos tienen, en una ciudad en la que tan solo el 30% utiliza automóviles. Yo creo que este también es un tema muy importante en donde la industria tiene que poner hincapié. Si seguimos generando segundos pisos, si seguimos generando estacionamientos, lo que vamos a propiciar es una ciudad para los coches que, así como en el tema del agua y el suelo de conservación, esta ciudad no aguanta más. Entonces tenemos que fomentar y exigir a la autoridad la inversión en infraestructura de transporte estructurada, por un lado, y por otro lado, que las viviendas se hagan ahí en donde está el desarrollo, ahí en donde están los centros de trabajo, con la finalidad de fomentar el desarrollo orientado al transporte y que los traslados sean menores, de preferencia hasta caminando, para evitar estos colapsos de la ciudad. Y donde no haya desarrollo, pero que haya vivienda, fomentar que los centros de trabajo se vayan allá y empezar a generar un buen plan de nuestra ciudad. Entonces, sí, de pronto suenan muy rentables los estacionamientos, ¿no? De pronto suenan muy bien y hay muchos inmobiliarias que hacen sus corridas financieras y que lo que más le da es los estacionamientos. Pero sí hay que pensar que cuando hacemos eso para un beneficio en el corto plazo, lo que realmente estamos haciendo es ponernos un balazo en el pie para hacer de nuestra ciudad cada día una ciudad menos sostenible, que va a repercutir en las inversiones que tengamos el día de mañana. Entonces, todos estos datos nos mostraron que era importante generar un nuevo ordenamiento jurídico. ¿Por qué?
Porque la ley de vivienda que actualmente está vigente, porque todavía no la ha promulgado el jefe de gobierno, es una ley de vivienda que está orientada a la vivienda de interés social y popular. Es decir, que desconoce todos los tipos y modalidades de vivienda. Entonces, por eso no estamos garantizando, por un lado, el derecho a una vivienda digna y adecuada a todos los sectores de la población, y por eso no llegamos a los trabajadores que tienen acceso a créditos de Infonavit y de Foviste, por decir un ejemplo, y por otro lado, no estamos midiendo el impacto que tiene el desarrollo de vivienda residencial o de otro tipo de vivienda en las propias colonias, y también de ahí el encono que tiene el vecino frente al propio desarrollador. Todo esto, además de los diferentes estudios que hicimos en la Comisión de Vivienda junto con la Comisión de Desarrollo Urbano, los enriquecimos a través de una serie de foros que realizamos para involucrar a todos los actores relacionados en la materia. El primer ejercicio fue un foro de la situación de la vivienda, los problemas y soluciones en la Ciudad de México. Esto fue con lo primero que arrancamos en septiembre del 2015. Vinieron todos los actores involucrados, los empresarios, el gobierno local, las ONAVIS, las asociaciones de vecinos, la sociedad civil, a decirnos desde su respectiva trinchera y de sus respectivas responsabilidades cuál era el diagnóstico que tenían cada uno de ellos en materia de vivienda, ¿no? Que nos permitió mucho para hacer el marco conceptual y la exposición de motivos de la ley que estamos a punto de promulgar. Después de esto, en este foro nos dimos cuenta que justo por la característica social de nuestra ciudad, en la que tenemos un promedio de ingreso entre los 0 y 10 salarios mínimos, el principal factor que tenía detenido el crecimiento de vivienda para este sector era la vivienda de interés social y popular, específicamente por la suspensión de la norma 26. Entonces, justo hicimos unas mesas junto con la Comisión de Desarrollo Urbano para que con todos los actores involucrados, mesas de análisis, los citáramos por bloques y nos dijeran qué solución podíamos dar para empezar a generar vivienda a quienes menos tenían en nuestra ciudad. Empezamos con una mesa de análisis con el Colegio de Notarios. ¿Y por qué empezamos con el Colegio de Notarios? Porque al final es este órgano colegiado que tiene interacción con todos los actores involucrados, es decir, con la autoridad, con el empresario y con el usuario final, y que además ha estado en una línea del tiempo que nos permite identificar cuáles son los principales problemas con los que se han encontrado, sobre todo en materia de corrupción. Luego tuvimos una mesa con las ONAVIS, con las Organizaciones Sociales Nacionales de Vivienda. Vino con nosotros el vocal ejecutivo del Foviste, en su momento el encargado del Infonavit, porque todavía no se nombraba David Penchina, vino con nosotros también el director general de FONAPO, en su momento también Paloma Silva, que estaba en la CONAVI, para decirnos todo lo que tenían que no se podía ejercer en la Ciudad de México, en el caso de los créditos de Foviste y de Infonavit, porque no había departamento que alcanzara y que le brindara dignidad al trabajador dentro de la ciudad, y por eso de los millones de créditos, porque además aquí se concentra la mayor parte trabajadora del país. ¿Por qué? Porque aquí está el gobierno federal, por un lado, para los créditos de Foviste, y porque aquí están todos los centros corporativos de las empresas. Y a pesar de que somos la ciudad con más trabajadores de todo el país, es en donde menos se ejecutan y se ejercen los créditos de Infonavit de Foviste. En el caso de Infonavit, solamente el 0.4%, y en el caso del Foviste, el 1.3%. Muy, muy por debajo de lo que se debería de estar haciendo. Y en el caso específico de FONAPO, que da subsidios para quienes menos tienen, por las reglas de operación y por los procedimientos locales, principalmente del Instituto de Vivienda,
los recursos y los subsidios que tiene FONAPO para todas las entidades federativas del país no se pueden ejercer en la Ciudad de México porque los procedimientos de la Ciudad de México contravienen las reglas de operación, que son transparentes, que van a un padrón único de beneficiarios, etcétera, por parte de la instancia federal. Luego tuvimos una mesa con todos los actores involucrados que construyen viviendas, sistema de agua, SEDUBI, espacio público, el Instituto de Vivienda, etcétera, en el que también nos dimos cuenta de los problemas de falta de coordinación que hay entre las instituciones, producto en parte por las contradicciones de la propia normatividad. Después tuvimos una con los empresarios, con la Canadevi, con la CEMIC, y me parece que también vino alguien de la Concanaco, no lo recuerdo también, fue hace más de un año, en el que también nos dimos cuenta de los problemas de corrupción, que ese es un tema, es un tema importante en el que también tenemos que avanzar y tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica para empezar a erradicar. Y finalmente con los vecinos. De todo esto, posteriormente hicimos un foro con la Sociedad Hipotecaria Federal en el que invitamos a organismos internacionales, a muchos de los actores que ya les había mencionado, no para hablar de diagnóstico, no para hablar de problemas, sino para que nos dijeran hacia dónde podríamos llevar la política de vivienda en la Ciudad de México. Con todo este material, que fue un ejercicio en el que tratamos de involucrar a la mayor parte de los actores, construimos la iniciativa de ley de vivienda que presentamos el diputado Leonel Luna y su servidora. La subimos en un periodo extraordinario, por ahí del mes de noviembre, que tuvimos que bajar por dos situaciones. La primera de ellas es que la Asamblea Legislativa está conformada por 66 diputados de 10 grupos parlamentarios distintos. Ahí las decisiones es por el pleno total de la Asamblea Legislativa. Como no podemos ver todos los temas de la ciudad, porque nadie sabe de educación, de desarrollo urbano, de derechos humanos, de todos los temas, el trabajo legislativo se divide en comisiones para especializar a los diputados en temas específicos y estas comisiones se conforman por la misma representatividad que hay en el Pleno, es decir, en función de las 10 fuerzas parlamentarias que están en la totalidad de la Asamblea. En estas comisiones temáticas y especializadas, el Grupo Parlamentario de Morena, que es quien más tiene diputados en la Asamblea Legislativa, no forma parte. Entonces, en todo este proceso no estuvo. Y el segundo factor es que si bien abrimos la convocatoria, las organizaciones sociales de vivienda son más de 700 en esta ciudad. No se habían acercado con nosotros y ya en el momento en el que estábamos a punto de aprobarlo, que además coincidió que también iba a empezar la discusión del presupuesto, se acercaron, presionaron y quisieron que su voz fuera escuchada. Entonces bajamos la iniciativa con la finalidad de involucrar a nuestros compañeros del Grupo Parlamentario de Morena y también empezar a escuchar las opiniones de las organizaciones sociales de vivienda. En esta segunda etapa, nosotros recibimos 798 propuestas de modificación a una iniciativa que originalmente tenía 128 artículos. 798, y escuchamos a todos, nos reunimos con todos, yo personalmente me senté con todas las organizaciones de vivienda que se quisieron acercar, con cualquier cantidad de reuniones con el Grupo Parlamentario de Morena para meter sus inquietudes. Nos volvimos a sentar con la industria, con el gobierno local, etcétera, para incluir todas las observaciones que tenían al primer saque. De ahí, en el mes de diciembre, lo volvimos a subir, lo aprobamos y por un infortunio que si quieren ahorita les platico bien cómo estuvo del artículo 94 y todo el drama de las plusvalías, el gobierno de la Ciudad de México nos envió observaciones específicas que se conocen como veto para quitar la palabra plusvalía, lo arreglamos para dar más certeza a la ciudadanía y ya quedó aprobado el 21 de diciembre y estamos en espera de su publicación. Así es como quedó la ley. Está compuesta por 10 títulos, son 118 artículos,
para dar a través de esta estructura salida a los principales beneficios de la ley, que en este momento se los voy a explicar rápidamente. En primer lugar, es que estamos hablando de un ordenamiento jurídico moderno alineado a cómo vienen los ordenamientos internacionales. Se habla mucho de vivienda digna porque así está establecido en nuestro artículo 4 constitucional. Pero la vivienda digna, pues viene de la moral, y la moral no es un árbol que da moras. O sea, no sabe, la vivienda digna para mí no es lo mismo que la vivienda digna para un inmobiliario o la vivienda digna para una familia, y además qué tipo de familia. En los ordenamientos internacionales, específicamente en la observación general número 4 de la Organización de Naciones Unidas, se habla de vivienda adecuada. Y la vivienda adecuada ya está definida internacionalmente y fue la manera en la que nosotros también lo definimos en la Ley de Vivienda. ¿Qué es esto de vivienda adecuada? En primer lugar, es una vivienda que te da seguridad y certeza jurídica sobre tu propiedad. Es un tema. O van a tener, o ya estuvo con ustedes, Griselda Martínez del Registro Público de la Ciudad de México, que además es de estas funcionarias dentro de la ciudad que realmente está haciendo las cosas bien con el afán de sistematizar y hacer mucho más transparente el registro público de la sociedad, de la propiedad. Más de 180,000 hogares en nuestra ciudad no tienen certeza sobre su patrimonio porque no tienen las escrituras. No tener las escrituras de tu casa es como no tener acta de nacimiento como persona, porque no puedes, en primer lugar te la pueden quitar cuando quieran, y por eso estamos en esta dinámica de desalojos y de despojos dentro de nuestra ciudad. Y en segundo lugar, no te sirve entonces como patrimonio, no te sirve como para poder hipotecar tu casa y poder aspirar a una mejor calidad de vida, que también ese es uno de los propósitos de la vivienda. No solamente es un lugar para vivir, es una oportunidad para salir adelante de las familias que menos tienen, y por no tener seguridad jurídica sobre su propiedad no pueden hacerlo. Segundo elemento de la vivienda adecuada es disponibilidad de infraestructura, equipamientos y servicios urbanos y espacios públicos. Es decir, para los ordenamientos internacionales y para la ley de vivienda, la vivienda no solamente es los 70 metros cuadrados en donde vives, sino también tu entorno, porque se entiende que las familias no solamente se desarrollan en los 70 metros cuadrados, sino en el lugar en el que se desenvuelven. Entonces, con esto estamos hablando de generar vivienda en donde está la infraestructura y los servicios públicos, de generar vivienda en donde está el transporte público y de generar vivienda en donde están los centros de trabajo. Habitabilidad, es decir, que tengan los metros cuadrados para el desarrollo de una persona o de una familia. Asequibilidad, que se garantice el derecho a todos los sectores de la población, independientemente de la posición económica que tiene. Accesibilidad, que también esto es un factor muy importante. Nosotros seguimos haciendo vivienda y construyendo y desarrollándonos como si todavía pudiéramos jactarnos de este bono demográfico que hemos presumido durante 30 años. ¿Saben lo del bono demográfico? Es una pirámide en el que en los últimos años, en las últimas décadas, desde hace muchos, el sector de 65 y más ha estado en la punta de la pirámide, es decir, es la menor población, y todo lo demás han sido niños, etcétera, y en edad productiva. Por eso antes podíamos darnos el lujo de tener un sistema de pensiones como el que teníamos, porque teníamos una masa de trabajadores que podían mantener ese sistema de pensiones. Todo esto ha venido cambiando porque poco a poco en la ciudad y en el mundo, bueno, no en la ciudad, en el país y en el mundo, pero más en la ciudad, esta pirámide se ha venido revirtiendo, de tal forma que en el año 2030 esta ciudad va a ser una ciudad de adultos mayores. Adultos mayores en donde se siguen construyendo edificios de 6 pisos para que menos tienen sin elevador. Hay que preguntar cómo va a ser un señor de 70 años para bajar 6 pisos sin elevador. O infraestructura en la que ni siquiera con una carrera puedes avanzar. O transporte público en el que los adultos mayores son los que se lastiman más.
Entonces, otro de los factores que tenemos que pensar como inversionistas es que esta pirámide se va a revertir y que tenemos que empezar a construir ciudades para los adultos mayores, para las personas con discapacidad y para todo el espectro que vive en nuestra ciudad. Y finalmente, el tema de la ubicación, ¿no? Que esté cerca de los centros de trabajo y no alejada de la infraestructura de la ciudad. Entonces, al mismo tiempo que nosotros definimos a la vivienda como adecuada con todas estas características que les acabo de decir, que está hilada y relacionada con los ordenamientos internacionales, lo que estamos haciendo es garantizar otro derecho, que es un derecho muy importante, que más o menos quedó establecido en la Constitución de la Ciudad de México, no como a nosotros nos hubiera gustado, que es el derecho a la ciudad, que no es otra cosa que tener esta posibilidad de disfrutar en la ciudad en la que vives, en la que puedas caminarla, en la que puedas disfrutarla, en la que puedas ir al comercio local y entonces se generen ciudades vibrantes en la que podamos disfrutar todos y las inversiones sean mucho mejores. El otro tema es una política de vivienda coordinada con una visión metropolitana. Uno de los grandes problemas que teníamos es que había cualquier cantidad de facultades o de cuestiones que no se hacían, porque también hay cualquier cantidad de instituciones que ven el tema de vivienda y desarrollo urbano y que no nos queda claro hasta dónde llegan sus responsabilidades. ¿Qué problema tiene? Igual ustedes dicen, pues nada, porque yo me arreglo con que me tengo que arreglar, pero el vecino no. El vecino de pronto tiene un problema por un desarrollo y va con la delegación y en la delegación le dicen, no, pues ¿sabes qué? Que esto es vía primaria, entonces ya no me toca a mí, le toca al gobierno central. Entonces va a Seduvi y en Seduvi le dicen, no, pues fíjate que esto ya no me toca a mí porque tiene que ver con el espacio público y entonces pues ya no me toca a mí, te toca a la autoridad del espacio público. No, pues fíjate que el espacio público, ¿no? Y así va de un lugar a otro hasta que siente que no hay en un lugar en donde le den respuesta. Por eso sí es importante fomentar la coordinación entre las instituciones y sobre todo también fomentar la coordinación con la zona metropolitana del Valle de México, con los estados vecinos, principalmente con el Estado de México, porque los precios del Estado de México, las políticas del Estado de México, el transporte en el Estado de México, el cobro de agua en el Estado de México y todo lo que se haga en el Estado de México incide en la ciudad y viceversa. Entonces, ¿qué hicimos para fomentar esto? En primer lugar, dejamos muy claras las atribuciones de Seduvi y del INVI, que son las que van a ver el tema de vivienda. Ahí nos metieron un gol en la Constitución, porque, digo, es un gran avance en muchas cosas, pero es un gran retroceso en otras, porque se les fue la olla. O sea, agarraron una Constitución como si fueran leyes secundarias y se metieron en temas que atan de manos a la administración pública. Entonces, una de las cosas que hicieron fue que pusieron que la política de vivienda la llevara a cabo un organismo descentralizado, que hasta ahorita es el INVI, que nada más ve vivienda de interés social y popular. Entonces, ¿por qué tiene que ser un organismo descentralizado, un instituto, si podría ser una secretaría? ¿No? Y eso ya lo determina la ejecución de las políticas públicas. Vamos a tener que arreglarlo otra vez de las leyes secundarias cuando hagamos la ley de la administración pública local, porque sí es importante que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda siga viendo el impacto y genere los incentivos necesarios para todo el sector de la población que no sea vivienda de interés social y popular. Una de las grandes cosas que logramos también junto con la diputada Margarita Martínez Fischer fue que el sector reconoció que la vivienda de interés social y popular no es un negocio, porque va dirigida a quienes menos tienen y el sector tiene una vocación económica. Y a este sector hay que responderle con una vocación social. Entonces, el único que puede generar este tipo de vivienda a través de subsidios es el INVI. Y si de pronto encargamos que el INVI vea toda la política de vivienda de la ciudad, o van a pasar dos cosas, o el instituto se va a convertir en una cosa que no es el INVI y se va a convertir en un instituto crediticio para responder a todos los sectores de la sociedad, o nuevamente la política de vivienda va a excluir a los otros sectores de la sociedad y por eso los problemas de precios que tenemos actualmente. Y además generamos un consejo de vivienda
el que esté integrado por las autoridades involucradas, por un representante de la SEDATU, para que también ahí estén incorporadas las visiones de los organismos nacionales de vivienda, un representante de los colegios afines, como el de urbanistas, como el de notarios, como el de arquitectos, un representante de las organizaciones sociales de vivienda, un representante también de las empresas desarrolladoras, con la finalidad de pasar de un concepto que se ha trasladado la construcción de políticas públicas y la manera de gobernar, que es pasar del concepto de gobernabilidad al concepto de gobernanza, que no es otra cosa que la sociedad participe de la construcción de las políticas públicas. También generamos un sistema de información en el que estamos obligando a la autoridad a generar sistemas que permitan evaluar las políticas públicas en materia de vivienda, porque lo peor que nos puede pasar, porque entonces ahí pues es cuando se derrocha el dinero. Si no evaluamos, no sabemos si lo estamos haciendo bien, y no hay manera en la que podamos evaluar si no tenemos sistemas de información. Entonces, todo esto generamos para fomentar una mejor coordinación. Por otro lado, también se basa en un concepto de vivienda integral. Hay muchas políticas que generan ciudad. La política de desarrollo urbano, la política de movilidad, la política del espacio público, la política del agua, del medio ambiente, y una de ellas también es vivienda. Y yo diría que la vivienda es como el sistema circulatorio, porque es lo que más se hace, y las ciudades se construyen en función de las necesidades de la población que tiene que vivir en ellas. Entonces, esta ley, si bien no le dice a la ley de movilidad que tiene que hacer, sí se habla con la ley de movilidad para fomentar un desarrollo orientado al transporte. Por ejemplo, que se haga vivienda ahí donde están los centros de trabajo, o que se hagan cercanos al transporte público estructurado. O también se habla con la ley de medio ambiente, y por eso incorporamos la utilización de ecotecnias. O también se habla con todo lo que tiene que ver con espacio público, y por eso también exige que las viviendas se hagan en entornos en donde se den espacios públicos seguros, sobre todo para las niñas y para las mujeres. Con esto pues generamos ciudades más compactas, vibrantes, caminables, con un enfoque de desarrollo urbano sostenible, que es a donde tenemos que avanzar. Reforzamos mucho el capítulo de vivienda de interés social y popular, generando mucho más incentivos, mucho más estímulos, mucho más financiamiento. Y la parte más importante, me parece que es uno de los éxitos de esta ley de vivienda, y que si lo hacemos va a ser en beneficio de quienes menos tienen en la ciudad, fue la construcción de una bolsa de suelo, que va a permitir ampliar nuestras reservas territoriales dirigida a la vivienda de quienes menos tienen. También para dar respuesta a los grandes problemas que tuvimos con el mal uso de la norma 26, incorporamos un capítulo de sanciones en el que identificamos cuáles eran estos actores en los que más se fomentaba la corrupción, que son justo los directores responsables de obra, las propias organizaciones sociales de vivienda, que ahora ya las estamos reconociendo. Antes, como ustedes saben, toda la vivienda de interés social y popular, la verdad es que se hace, se construye y se reparte a través de las organizaciones de vivienda. Por eso un rezago en la bolsa del INVI de más de 70,000, porque a los individuales no se les da salida, todo es a través de organizaciones sociales de vivienda. Hasta hoy las organizaciones sociales de vivienda no están reconocidas en la ley. Hoy, o sea, en esta ley, y una vez que se promulgue, van a estar reconocidas en la ley, siendo sujetas de derechos, pero al mismo tiempo de obligaciones, no solamente los que determina la ley de vivienda, sino otros tipos de ordenamientos como la ley de transparencia, y así como las empresas desarrolladoras, ¿no? Esto es lo del artículo 94, que si quieren ahorita me regreso. Y finalmente aprobamos esto después, el mismo día. La norma para impulsar, facilitar la construcción de vivienda para los trabajadores derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda. Esta era la presión. Pero nosotros no podemos generar más densidad en nuestra ciudad.
No podemos propiciar que se hagan más viviendas si no fomentamos al mismo tiempo una política de vivienda ordenada para que no haya abusos, para que vayamos hacia una buena planeación de la ciudad. Entonces, primero necesitábamos una ley de vivienda que ordenara la política de vivienda y luego ya empezar a generar los incentivos que necesitamos para dar salida a esta demanda de vivienda que no se está satisfaciendo en la ciudad. Entonces, ¿qué es esto de la norma de trabajadores? Son modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano, no de vivienda, para generar más densidad con la finalidad de dar salida a los créditos de Foviste y de Infonavit, que ahí están los datos de cuántos tiene cada uno y cuántos se ejercen en la ciudad. ¿Y cómo va a funcionar? Bueno, pues se va a otorgar un nivel más para construcción y también se expande el tema de la literal de la norma 11 en todas las zonas que están marcaditas con rojito y hasta 9 niveles en los amarillitos, que es ahí en donde están los CETRAMS, que son los centros de transferencia modal, que es transporte público estructurado con la finalidad de fomentar un desarrollo orientado al transporte. Esta norma tiene candados para que no nos vuelva a pasarlo en la norma 26, ¿no? Y de pronto perdamos el espíritu de la norma. Esta norma está hecha de manera emergente, ¿eh? O sea, tenemos que avanzar en otras cosas para realmente dejar planeada la ciudad, pero de manera emergente para dar salida al acumulativo que estamos generando cada año de los créditos fundamentalmente de Infonavit y de Foviste, es decir, generar vivienda entre los 800,000 y el 1,600,000 aproximadamente de pesos, porque más de eso sí hay oferta en la ciudad, sí hay oferta de vivienda residencial. Entonces, de los candados que tiene es que la venta solo será para quienes acrediten ser derechohabientes de Infonavit, Foviste o el ISFAM. El ISFAM es lo mismo que Infonavit y Foviste, pero para las Fuerzas Armadas. No se podrá revender en los próximos 7 años y el precio final de la vivienda tendrá que ser igual al mayor monto de un crédito, ¿no? Que ronda por ahí de los 1,600,000. Entonces, con esto lo que hicimos fue generar una ley de vivienda que nos permita construir una política de vivienda de manera integral, armonizada, fomentando la participación ciudadana, que evalúe, que ordene la propia política, más una norma de trabajadores a la Ley de Desarrollo Urbano para generar más de 532,000 viviendas adicionales para empezar a dar salida o más bien generar oferta de una demanda que no se está satisfaciendo y con esto pues empezar a bajar los precios satisfacer la demanda y disminuir los precios del suelo en la ciudad. Ahora, hay un tema que es muy importante, esto es un paliativo, es un paliativo que si no lo vemos como paliativo, al rato se va a convertir en un bando 2 o al rato se va a convertir en una norma 26. Tenemos una gran oportunidad, una oportunidad histórica que si no aprovechamos vamos a perder la oportunidad como cuando Fox perdió esta oportunidad de sacarnos adelante como país, que tenía un bono de credibilidad, que tenía un bono económico con las reservas del petróleo más altas en la historia, que sin embargo la manera de hacer las cosas se siguieron haciendo como siempre porque optó por quedarse en una zona de confort. Ahora mismo la ciudad se encuentra en una situación así en el tema de desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque acabamos de aprobar la Constitución. Nos guste o no, la Constitución es lo que hay. Y al final nos da una gran oportunidad de hacer las leyes secundarias de esa Constitución. Hay 5 que tenemos que ver. Una de ellas es la Ley de la Administración Pública Local, en donde ahí ya podemos meter la digitalización de los programas del gobierno o de los programas y de sus procedimientos, con firmas electrónicas de los funcionarios públicos. Y entonces con esa actualización podemos también hacer cambios sustantivos en la Ley de Desarrollo Urbano para que todos los procesos de desarrollo urbano estén sistematizados. Y no importa qué ventanilla tienen que ir, están dentro de un sistema. Y si ustedes cumplen con todos los requisitos y el delegado X, porque se quiere llevar a la bolsa quién sabe cuánto dinero, no se los quiere dar, este sistema va a estar vinculado al sistema local anticorrupción, que también tenemos un cuerpo que tenemos que actualizar,
para sancionar a ese funcionario público que no les quieren, que les está negando el trámite por un acto de corrupción. Tenemos una gran oportunidad de empezar a construir y a desarrollar nuestra ciudad con transparencia, con rendición de cuentas, y con esta transparencia y rendición de cuentas mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque entonces lo que tienen que pagar, que son medidas de mitigación, incrementos por la densidad, en algunos casos contribuciones de mejoras, etcétera, se vaya ahí, a donde se hizo el desarrollo. Y entonces también la gente vea un beneficio de su desarrollo. No nada más es la ley de desarrollo urbano, también la ley de obras de la ciudad. O sea, tenemos una gran oportunidad. Yo de verdad les pido que más bien nos exijan a nosotros como funcionarios públicos propositivamente. Exíjanos que aprovechemos las oportunidades históricas que tenemos y que no pasemos a la historia como los diputados o los jefes de gobierno o los servidores públicos que tuvimos una gran oportunidad en nuestras manos y sin embargo la desaprovechamos, generando en el 2050 una ciudad en la que no se puede habitar. Entonces, ese es el reto que tenemos por delante. A partir de este reto que tenemos, que por lo menos su servidora y también Maggie y una serie más de diputados tenemos el compromiso en la Asamblea, pero somos 5 diputados de 66, ¿no? Vamos a impulsar y vamos a generar los procedimientos como los que les platicamos a través de foros, a través de seminarios, a través de mesas, reuniones, etcétera, para escuchar la colaboración y la participación de todos ustedes. Entonces, estemos también muy atentos de lo que viene. Si nos ven en nuestra zona de confort y no avanzando en los temas importantes de la ciudad, exíjanos que avancemos como industria, porque en la medida en la que lo hagamos conjuntamente, por un lado, las inversiones de ustedes tienen una garantía y una certeza en el futuro, que es al final el patrimonio de su familia también. Por otro lado, las personas tienen una mejor calidad de vida, un mejor entorno, viviendas que les den certeza que es el patrimonio de sus familias también. Y por otro lado, los funcionarios y el gobierno empiezan a dar mejores resultados, mejor certeza a la población y entonces pues todo lo que a ellos les importa, a los partidos políticos, que es en función de nuestros resultados, que es como debería de ser, y no a partir de políticas o de actividades clientelares, sino por la manera en la que damos resultados a la ciudadanía, ganarnos su confianza para que podamos estar en otra posición el día de mañana. Entonces, si lo hacemos así, en realidad estamos generando un círculo virtuoso en el que ganamos todos. Como estamos, perdemos todos. Perdemos actualmente en inversión por el 8, 10, 15% que se les ve en corrupción. En certeza, porque al final hay muchas zonas de la ciudad que tienen un gran potencial de desarrollo, pero que por la corrupción, por la falta de infraestructura, etcétera, no se desarrollan y nos vamos siempre a lo seguro. Pierde la gente porque la gente se sigue desarrollando sus colonias con los mismos sistemas de agua, con los mismos sistemas de alumbrado público, con los mismos sistemas de espacio público, y entonces ven cómo el desarrollo les está impactando de manera negativa hasta el grado de que estamos expulsando a la gente de las colonias en donde han vivido toda su vida, que es el fenómeno de gentrificación. Y además, el gobierno en el que seguimos fomentando políticos que no tienen ninguna responsabilidad social, que no tienen tampoco ninguna experiencia, pero por el hecho de que pueden ir y pagar el voto por 1,500 pesos, siguen ahí. Entonces, este es el reto, pues. Y yo realmente los invito a que conjuntamente nos exijan a salir adelante de este círculo vicioso en el que nos encontramos y aprovechemos esta oportunidad que tenemos para construir un círculo, pero que sea virtuoso. Sería todo. Muchísimas gracias.